Muy buenas noches, querida familia de Refugio Zabala. Hoy, 25 de mayo, es un día muy especial para todos los que somos devotos o hijos espirituales del Padre Pío. Tal día como hoy, de 1887, nació en Pietrelcina, al sur de Italia, uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia. Y hoy, queridos amigos, querida familia de Refugio Zabala, os hemos preparado un programa muy especial para conmemorar precisamente el 136 aniversario, los 133 años que hubiese cumplido el Padre Pío en la tierra, porque ya sabéis, amigos, que en el cielo no existe el tiempo. Estamos aquí con Borja Zabala. Buenas noches, ¿qué tal? Gran conocido, muy buenas noches, Borja, del programa, porque tú ya has estado en Refugio Zabalas, porque también haces el Rincón del Refugio, donde nos cuentas historias maravillosas, sorprendentes y desconocidas, y porque estás detrás de las cámaras siempre, pues, en esa labor ingrata, en ese trabajo infatigable de montar los más de 700 vídeos que hay colgados ya en el canal de YouTube. Pues sí, para mí es un placer estar aquí y más para hablar del Padre Pío, ¿no? El día de su cumpleaños, que bueno, pues es un honor, yo la verdad que te lo agradezco. Bueno, tú como hijo espiritual del Padre Pío, será un día especialísimo para ti. Sí, y yo creo que para todos, ¿no? Es decir, inevitablemente la figura del Padre Pío, para incluso creyentes, ¿no? Y no creyentes, es deslumbrante. Por esos fuegos artificiales, ¿no? Por esos carismas, como queramos llamarlos, que al final es lo primero que te entra, como a ti también te pasó, ¿no? Pero que luego vas escudriñando un poco más en su figura y te das cuenta de que es un hombre importante, ¿verdad? Pero inevitablemente nos sorprende, porque es algo que se nos escapa por completo. Ríete de los... Me estaba riendo yo ahora de los héroes de Marvel, ¿no? Bueno, esos son aficionados, ¿no? Al lado del Padre Pío, porque el Padre Pío es real. Entonces muchas veces sí que es verdad que queremos, bueno, pues tener como héroes, ¿no? O intentar tener referentes en nuestra vida. O ídolos. Ídolos, como los becerros de oro. Pero es que están aquí. El Padre Pío real, tantos santos, ¿verdad? Que han llevado una vida ejemplar, que han hecho, pues, a ver, que lo ha hecho Dios, ¿no? Al final a través de ellos, pero que claro, es deslumbrante, sí. Y hoy creo que además es importante distinguir precisamente que los ídolos no son los santos. Los santos son intercesores de lujo para adorar al verdadero Dios, al único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y son personas de carne y hueso, como nosotros, que muchas veces a lo mejor lo vemos como algo inalcanzable, ¿no? Pero al final el Padre Pío, bueno, salvando las distancias, o bueno, en mayor o menor medida tendría sus errores también, ¿no? Pequeños a lo mejor más, pero era una persona de carne y hueso también. Es un espejo esmerilado, lleno de aristas, en el que nos debemos mirar fijamente en el Padre Pío. Debe constituir ese espejo, como digo, para mirarnos, intentar entrar dentro de nuestra alma para ver si estamos haciendo las cosas bien, si estamos agradando a Jesús, que es, insisto, el único protagonista. Es el más vivo reflejo, ¿verdad?, de Dios en la tierra, el Padre Pío, y bueno, todos los santos, pero en particular ahora que estamos hablando del Padre Pío, cómo vivía más la Eucaristía, cómo pues nos traslada a eso, ¿no? Al final lo importante que para lo que estamos aquí, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, hablando de Eucaristía, el Padre Pío era, giraba su vida, era el centro de su vida interior. El centro de su vida interior, y además, claro, cuando lo piensas también, mucha gente a lo mejor dice la Eucaristía, esto es un símbolo, pero no es cierto, porque tenemos además la ciencia, se ha rendido la evidencia en muchas ocasiones, por ejemplo con milagros eucarísticos, ¿no? Cuando a ojos de un microscopio hay médicos que no han podido explicarlo, ¿no? Al ver, por ejemplo, un corazón, es decir, que han encontrado restos de un corazón en agonía que se asemeja al de Jesucristo. Fragmentos del miocardio. O sea, no es cualquier cosa. ¿Por qué nos podemos preguntar por qué elige Jesús el corazón, ¿no? El sagrado corazón de Jesús para manifestarse con su carne en la sagrada forma, ¿no? Consagrada. Claro, y lo que pasa es que, claro, como hay muchas cosas que no podemos explicar, hay veces que tendemos humanamente, claro, porque somos limitados, y las sacamos de nuestra vida, ¿no? Intentamos mirar para otro lado en general.
pero es que es inevitable, es decir, eso ha existido, es real, y la ciencia, ahí hay informes médicos de por medio, y es una señal evidente, ¿no?, de que está Jesús verdaderamente en la Eucaristía. Bueno, tienes toda la razón, Borja, es así, 100%. Pero amigos, me dirijo a vosotros de nuevo porque os tenemos preparada una historia verdaderamente escalofriante, sobrecogedora, sorprendente, impresionante. En fin, no encuentro ya más calificativos para tratar de definir esta historia que os vamos a relatar ahora Borja y yo a continuación. Pero vamos, si te parece, Borja, a seguir hablando de la Eucaristía, ¿no? Cómo el Padre Pío celebraba la Santa Misa a las 5 de la madrugada. Impresionante. Y las misas llegaban a durar 3 horas. Y cómo él, al hilo de lo que tú decías, se emocionaba. Yo he visto imágenes, tú las has visto también, Borja, Sí. del Padre Pío llorando en el momento de la consagración. Sí, lo llegaba a asumir, ¿no? Realmente como si estuviera él mismo sufriendo esos dolores de Cristo, ¿no? Es decir, al final muchas veces no somos conscientes, estamos muy acostumbrados, o mal acostumbrados, mejor dicho, porque aquí, por ejemplo, sin más lejos en España, pues tenemos la suerte de poder ir a misa todos los días, ¿no?, de tener iglesias, pero es que es algo que es importantísimo, es el milagro más grande que se está dando en la tierra, que es el sacrificio del mismo Jesús. Entonces, claro, el Padre Pío eso lo tenía, imagínate, pues clarísimo. Cuando tú tienes eso claro, pues yo creo que eso tiene que girar en torno, ¿no?, a tu vida, debe ser lo más importante. Cuando tú tienes eso claro, cuando verdaderamente tienes esa luz y tienes esa fe Claro que alumbra tu corazón. Es un don al final, claro. Es un problema de fe. También. España, Borja, es un reino, pero es el reino de la artritis reumatoide, ¿no? Sí, donde sí. hay tantos y tantos súbditos de ese reino que no se arrodillan jamás al pasar delante de un sagrario o en el momento de la consagración. Es una cosa al final de fe, como tú has dicho, ¿no? Es decir, si crees realmente que está ahí Jesucristo, pues lógicamente si tú le tuvieras delante ahora mismo físicamente, pues yo te postraría, ¿no? Le pregunto a todos en general, pues es lo mismo con la Eucaristía, yo creo que, es decir, ¿Le adorarías? claro, nos falta creer eso, es decir, el porque sea pan y vino, ¿no? Pero realmente está el cuerpo y la sangre Claro, de Cristo ahí, con su claro. alma y divinidad. Además, eso ha quedado acreditado, ojo, no estamos hablando a la luz de la fe, sino a la luz de la ciencia. De la ciencia, Por científicos. Además, nosotros estamos ahora preparando esa película, ¿verdad? Que va a ser como una secuela, una segunda parte del Cielo no puede esperar, El latido del cielo, que el otro día anunció a los 4 vientos para todo el mundo Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, en una sesión multitudinaria, no quedaba una sola butaca vacía en el Cielo de la Vaguada. Ese latido del cielo, ese latido del corazón de Cristo, ¿no? Y tenemos oportunidad ahora de poder investigar y acercarnos a lo que opinan los científicos, no ya los teólogos, los científicos que no pueden explicar a la sola luz de la ciencia el hecho de lo que tú decías, de que se hayan encontrado fragmentos del miocardio que se conservan intactos después de siglos y siglos enteros, ¿no? Es decir, es impresionante, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de los restos de sangre, ¿no?, que se han encontrado en Lanciano, en Legnica, en Polonia, en Buenos Aires y en España, en muchísimos lugares, ¿no? Que tienen el mismo grupo sanguíneo AB que el de la sábana santa de Turín. Es decir, no son casualidades. No son casualidades. Y de hecho, por ejemplo, la figura Jesús, al final, sí que es verdad que hay muchas personas que a lo mejor no es Dios, ¿no? Para muchas personas Jesucristo. Pero es irrefutable que existió realmente, ¿no? Ahí tenemos pruebas, ¿no? Por ejemplo, hallazgos arqueológicos históricos que, bueno, pues que apoyan, ¿no?, los episodios, muchos de los episodios del Evangelio. Entonces, es un documento histórico, los Evangelios que tenemos ahí, y es algo que es innegable, ¿no?, que existió realmente y que vino aquí a predicar el amor, y por eso precisamente fue crucificado, ¿no? Entonces, como tú dices, ya no es cuestión de fe solo, es decir, tú puedes demostrar perfectamente que Jesucristo existió. Otra cosa ya es que te lo creas o no que es Dios, pero es innegable que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? El Padre Pío sabía muy bien, hoy que celebramos, repito, hasta la saciedad, el 136 aniversario del nacimiento del Padre Pío. Tal día como hoy, 25 de mayo, hubiese cumplido 136 años en la Tierra.
El Padre Pío era muy consciente de que en la Eucaristía estaba Jesús con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad. Comentabas antes también, ¿verdad? Lo de la segunda parte del cielo no puede esperar, el latido del cielo, que estuvimos ahí dando la noticia, y es precisamente recoger el legado de Carlo Acutis, al final, que son los milagros eucarísticos en esta película, que va a hablar por primera vez, ¿verdad? El padre de Carlo Acutis, sus amigos, y es centrar sobre todo en lo importante, es decir, lo que estamos hablando de los milagros eucarísticos, que es una señal evidente de que ahí está Jesucristo, ¿no? Claro, cuando los espectadores tengan oportunidad, cuando se estrene la película, si Dios quiere, este mismo año, en noviembre, en los cines, y tengan oportunidad de ver con sus propios ojos el análisis que hacen estos insignes médicos de todo el mundo sobre estos milagros, eso les va a reforzar todavía más, si cabe, en la fe de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Así es. Yo creo que lo tenemos muy claro. Es decir, el que no quiera creer es porque no quiere, porque muchas señales hay y la ciencia, como decimos, se está rindiendo la evidencia en estas cosas que no puede explicar y que están sucediendo, y que por el hecho de que no podamos explicarlo humanamente no significa que dejen de existir, ¿no? Y como hablar de la Eucaristía no es apartarse, sino todo lo contrario, del Padre Pío, que constituía, como decimos, el centro de su vida interior, hay un libro del que ya os he hablado en alguna ocasión, amigos, que se titula Testigos directos del Padre Pío, que para mí es uno de los 5 mejores libros que se han publicado jamás sobre el Padre Pío, por los personajes que salen a relucir en estas páginas. Y hay una historia impresionante, como muchas otras, pero tampoco vamos a hacer spoiler de este libro, porque lo que queremos es que lo leáis, porque vais a comprobar cómo hablaban estas personas, cómo hablan, de hecho, en el libro, que tuvieron ese roce diario con el Padre Pío, que confesaban con él, que tuvieron un trato de padre a hijo, que eran hijos espirituales, en definitiva, del Padre Pío. Hay una historia, como digo, en Testigos directos del Padre Pío, que es sobrecogedora, Borja. Tú la has tenido oportunidad de leerla, yo he tenido oportunidad también de escucharla, estando al lado de Paloma, cuando ella tomó ya notas y grabó estas entrevistas con la idea, no sé si en aquel momento, de escribir este libro, pero sí de rescatar todas esas entrevistas para poder escribirlo y legarlo a todo el mundo, porque no es patrimonio exclusivo de nadie y hay que compartirlo. Pero verdaderamente es una entrevista y un testimonio, sobre todo un testimonio que no pasa inadvertido. Pues sí, lo comentábamos tú y yo antes, ¿verdad? Fuera de cámaras, la historia de este hombre que ahora vamos a desvelar, ¿no? Con el Padre Pío, un testigo del Padre Pío que se ha empapado de la figura, ¿no? de este gran santo. Y es asombroso, sí, sí. A lo mejor tú, Borja, mejor que nadie, nos puedes introducir en este personaje que desfila por estas páginas de Testigos directos del Padre Pío y decirnos quién es, en fin, darnos unas pinceladas biográficas para acabar de situar a nuestros telespectadores en esta persona que tiene un testimonio muy fuerte. Pues se trata de Monseñor Juan Rodolfo Laise, nacido el 22 de febrero de 1926 en Buenos Aires, y un sacerdote que estuvo más de 60 años en su ministerio. Y es espectacular porque este hombre, antes de jubilarse como obispo, acudió al médico y los médicos le diagnosticaron un cáncer terminal. Estaba ya prácticamente desahuciado. Y entonces
él se negó completamente a recibir cualquier tratamiento de quimioterapia, ¿no? O incluso ya ni mucho menos operarse, ¿verdad? Y lo dejó todo en manos de Dios, es decir, una fe increíble al final. ¿Quién hace eso, verdad? Eso es complicado porque humanamente... ¿no? Entonces este hombre, con el amor que le tenía al Padre Pío, se fue a San Giovanni Rotondo para vivir ya sus últimos días, meses o lo que fuera, ¿no? Que Dios quisiera para él, porque ya había encomendado totalmente su vida, ¿no? Su salud a Dios. Hay que decir que Monseñor Juan Rodolfo Laise, que era nuestro padre espiritual, cada vez que íbamos a San Giovanni Rotondo confesábamos con él, tenía un don muy particular, ¿verdad? En la confesión, se hacían unas confesiones a lo Padre Pío. Él fue obispo de la diócesis argentina de San Luis hasta el año 2001, en que por razones de edad, cuando cumplió 75 años, el Papa Juan Pablo II en aquel momento aceptó su renuncia y además estaba muy enfermo, como tú acabas de comentar. Le habían examinado los médicos, habían llegado a la conclusión de que tenía un cáncer incurable, pero ni siquiera las sesiones de quimioterapia iban a ser capaces de paliarlo. Y como él había hecho los votos perpetuos en la orden de los frailes capuchinos menores, en el año 1949, los hizo Monseñor Juan Rodolfo Laise, como el Padre Pío, exactamente igual. Pues cuando le llegó la hora de la jubilación, como tú decías, Borja, se fue a San Giovanni Rotondo, tras las huellas del Padre Pío, y nosotros le conocimos en el año 2010. Él llevaba ahí aproximadamente pues más de 8 años en el convento viviendo con los frailes, pues era fraile, ¿no?, de San Giovanni Rotondo, y nosotros le conocimos ahí. Era un hombre que con solo mirarte a los ojos ya percibías la presencia de Dios. Recuerdo lo que decía un célebre abogado de París a propósito del santo cura de Ars, ¿no? He visto a Dios en un hombre. Pues eso podía decirse algo parecido de Monseñor Juan Rodolfo Laise. Él se negó, efectivamente, a someterse a cualquier ciclo de quimioterapia y ni muchísimo menos a pasar por el quirófano. Estuvo incluso en el policlínico Gemelli, donde le certificaron que si no se iba a morir. Pero él acató, con todas sus consecuencias, lo dejó todo en manos de Dios. Y bueno, y pasaron cosas que son verdaderamente sorprendentes y suponen entrar ya en otra dimensión, la dimensión de los hijos de Dios, de las personas que tienen fe, que hablábamos antes precisamente de la fe. Si tuvierais fe, nos dice Jesús, diríais a este árbol que se trasplantase, a esta morera o lo que fuera, al mar, y os obedecería. Yo también tuve la suerte de conocerle, ahí cuando fuimos a rodar, yo me acuerdo perfectamente, a grabarle, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención de este hombre la dulzura que tenía, ¿verdad? Y la sencillez, porque al final es, claro, una característica común, ¿verdad?, en este tipo de personas que están muy cerca, ¿no?, tocando, como tú decías, a un mundo que no podemos nosotros, bueno, mundo o percepción, ¿no?, que no podemos apreciar a simple vista, que es pues algo más trascendental, ¿no?, o espiritual, es que es la sencillez que tiene, ¿no?, la humildad y eso, ¿no?, como un padre al final, ¿no? Yo creo que es ese amor que trasladaba y que, lógicamente, pues con esa devoción que tenía el Padre Pío, pues algo se le pegó, ¿verdad? Porque es eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención las personas, en este caso, que rodeaban al Padre Pío, todas ellas al final se les quedaba algo de eso, ¿no? Es decir, es la luz de Dios, ¿no?, al fin y al cabo, en la vida de un hombre. Entonces eso irradia, es como, me recuerda ahora de Carlo Acutis, que decía él, que claro, es como la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? A este propósito, cuando tú estás en la playa y te broncea el sol, pues es lo mismo la Eucaristía. Cuando tú estás delante de Jesús, pues si te dejas realmente
pues inundar por su presencia, ¿no? Y por su amor, pues es como que tu alma se está bronceando también. Y en esto también trasladado al Padre Pío y a estos santos que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, tú a Monseñor Laise le conociste con 9 años. Difícilmente te acordarás con la nitidez con la que nos acordamos mamá y yo. Y tu hermana Inés tenía uno menos, 8, en aquel momento, en el año 2010, cuando pusimos por primera vez los pies en San Giovanni Rotondo para escribir ese libro morado del Padre Pío, ¿verdad? Un clásico ya y que un clásico como este que ya es un clásico. Testigos directos del Padre Pío es un clásico en la bibliografía del Padre Pío, el cual yo he leído ya un montón de veces, porque es que me descubren detalles, anécdotas, perfiles del Padre Pío que yo desconocía a través de las personas que tuvieron contacto con esos testigos directos del Padre Pío. Qué importante es eso. No es que fulanito de tal me lo contó, me dijo que no, es que esta persona estuvo viviendo con el Padre Pío, confesando, se hizo la primera comunión o se casó, en su caso, si era un laico, los casó el Padre Pío. Y es verdaderamente increíble. Tú no te acordarás, decía, de Monseñor Rodolfo Laise en el año 2010, pero sí que te acuerdas efectivamente en el año 2018 cuando fuimos a rodar El misterio del Padre Pío, que por cierto se estrenó después en el Cine Paladino en San Giovanni Rotondo. Fueron más de 500 hijos espirituales del Padre Pío, muchos provenientes de Pietrelcina, de su pueblo natal, y salían llorando de la sala de cine, porque decían que ese era realmente el genuino Padre Pío que ellos habían conocido. Pues sí, yo me acuerdo perfectamente de ese último viaje que conocimos ya ahí a Rodolfo Laise cuando yo tenía 18 años, ¿no? De 2018. Y ahí sí que recuerdo ya es a lo que me refería, ¿verdad? De encontrarte una persona sencilla, un padre, que te transmite, que te traslada ese amor, ¿verdad? Que al final muchas veces intentamos buscarlo, ¿no? A lo largo de la vida y hay tantas personas que no lo encuentran, pero que estas personas que están tocadas por Dios te lo están mostrando, ¿no? Y son como, bueno, son soldados al final, ¿no? De Cristo. Y yo creo que podemos recrear fielmente, según nos lo comentaba a viva voz, ¿no? Monseñor Rodolfo Laise, lo que le sucedió cuando, estando ya desahuciado por los médicos, mientras permanecía recogido en oración en la cripta del convento de San Giovanni Rotondo. Es impresionante realmente. Yo es que me impresiono, o sea, me quedo así pensativo porque me impresiona, ¿no? O sea, ponerme en la piel de Laise en aquel momento. Él estaba recogido en esa cripta que muchos de vosotros, amigos, habréis visitado cuando vais a San Giovanni Rotondo, en la parte de abajo, ¿verdad?, del convento, donde en determinados meses del año yace el cuerpo inerte del Padre Pío, que parece dormido. Él estaba ese día, ¿verdad, Borja?, recogido en oración en esa cripta, en medio de un silencio claustral, sepulcral. No había nadie, absolutamente nadie. Era un día entre semana, no era un día ni mucho menos de temporada alta. Y Monseñor Juan Rodolfo Laise, según nos lo contaba, pues bajó a la cripta. Tenía una necesidad especial de recogerse en oración aquel día. Estaba reconcentrado en su diálogo con Dios, a través de su gran también intercesor, que siempre fue el Padre Pío, nuestro amado Padre Pío, del cual, vuelvo a recordar, celebramos hoy el 136 aniversario de su nacimiento, hoy 25 de mayo, jueves. ¿Y qué pasó, Borja? Pasó que Monseñor Rodolfo Laise, absorto ahí contemplando el cuerpo inerte del Padre Pío, sintió de repente, él sumergido en la oración, como tú decías, sintió un calor y una presión en el hombro, que se le posaba una mano, y a continuación una voz clara, además, según él lo afirma en su testimonio, que le dijo: no te preocupes, que de esto no vas a morir.
acto seguido, él se giró para ver quién era, porque estaba convencido de que alguien había ahí. Y es que lo había. Pero cuando se giró no vio a nadie. Era algo como de otro mundo, ¿no? Que hablábamos de lo trascendental, ¿no? Esa visión espiritual que muchas veces descartamos de esta vida porque estamos sumergidos en lo material, en lo palpable. Y Monseñor Rodolfo Laize supo desde ese preciso momento que se trataba del Padre Pío. Lo tenía muy claro, que le hablaba. Es verdaderamente increíble, ¿no? Pero cierto. Como Laize efectivamente se giró para ver quién había ahí. No había nadie. La hipotética figura del Padre Pío se desvaneció en el aire, se esfumó, pero él daba fe delante de nosotros de que había oído esas palabras tranquilizadoras, de que había sentido esa mano cálida, que notó un calor en el hombro, esa mano consoladora y esas palabras esperanzadoras que le aseguraban que no iba a morir de eso. Y así fue, porque en contra del criterio de todos los médicos, incluidos, como decíamos, los del Policlínico Gemelli, donde fue asistido Juan Pablo II después del atentado de Ali Akka en la Plaza de San Pedro en 1981, incluidos esos mismos médicos, él, si no se sometía a ciclos de quimioterapia, iba a morir en cuestión de días. Es decir, ni siquiera la quimioterapia le garantizaba a Monseñor Laize que pudiera vivir para contarlo. Él estaba desahuciado por los médicos y sin embargo vivió durante casi una década más, hasta los 93 años. Falleció con 93 años el día 22 de julio de 2019. Como quien dice anteayer. Como quien dice anteayer. Y además esos años no los vivió prostrado en una cama, ni mucho menos. Él seguía administrando especialmente el sacramento de la confesión, sin descanso, sin aliento, y la Eucaristía. Durante todos esos años, pues con una fortaleza de espíritu, ¿verdad? Y como decías, esas palabras, ¿no? Y esa mano cálida del Padre Pío en ese momento, en ese preciso momento, además, claro, puedes decir es casualidad, tal, pero es que demasiadas casualidades hay en esto, ¿verdad? Y más si después, en contra del criterio de los médicos, como decías, no murió, siguió viviendo más años, ¿no? Es algo inexplicable humanamente que se nos escapa por completo. A los médicos también en ese momento fliparían. Pero es la fe al final, ¿no? Es decir, él, me imagino que en esa oración, ¿no? En ese diálogo entre el Padre Pío y él, ahí cuando estaba solo, en la cripta, pues le diría, oye, échame una mano, ayúdame, ¿no? O que sea la voluntad de Dios. Y Dios a través del Padre Pío, porque como insistimos en esto, que al final el Padre Pío es un intercesor, ¿no? De la voz de Dios, se puede decir, pues le dijo esas palabras tranquilizadoras y ciertas, que luego se cumplieron. Es decir, realmente, así lo creemos nosotros además, así nos lo ha transmitido de viva voz, es el testimonio de un testigo directo del Padre Pío. El Padre Pío estuvo ahí ese día, así lo creemos, ¿verdad? Sin duda ninguna, porque la prueba fehaciente es que en contra del criterio de los médicos vivió Monseñor Rodolfo Laize, que además puso su vida en las manos de Dios. Y vivió no porque, ojo, el Padre Pío quisiera que viviese, sino porque Dios quiso que a través del Padre Pío él hiciese ese milagro, ese gran milagro que permitió a Monseñor Rodolfo Laize lavar un montón de almas en el confesionario, como tanto le gustaba hacer al Padre Pío, su maestro consumado en la práctica del sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y él tuvo oportunidad durante casi una década más de su vida, hasta que tuvo 93 años, de poder confesar
a muchísimas personas, porque tenía un don muy especial para leer las almas. Y la verdad es que te das cuenta, Borja, cómo actúa la providencia. Él fallece, como acabas de decir, el 22 de julio del año 2019, y en el mes de mayo yo tuve el privilegio de poder despedirme de él, sabiendo que iba a morir. Me acuerdo perfectamente de ese día. Tú estabas allí, Estaba bien, sí. mamá estaba allí, Inés. Tuvimos una reunión a puerta cerrada con él en la más absoluta intimidad. Y cuando salimos, él estaba entonces en la enfermería donde él vivía. Estaba en una silla de ruedas. Y yo me abracé a él y le di un beso en la cara, porque era mi padre espiritual. Y le dije: don Juan Rodolfo, solo le pido una cosa. Cuando esté allí, arriba, acuérdese de rezar por mí. Y él, con esa voz que tenía tan particular, vais a tener ocasión, además, ahora, de poder, amigos, ver y escuchar a Juan Rodolfo Olaise en unos cortes de la entrevista que son inéditos, que nadie ha visto hasta hoy mismo. Hemos querido además reservarlos precisamente para celebrar el cumpleaños hoy de nuestro amado Padre Pío, con esa voz, como digo, Borja, aflautada, esa voz así muy aguda, pues me dijo: no, José María. Hablaba así, ¿no? Con una voz muy cadenciosa. No, ¿qué va? No, yo no me voy todavía, no me voy. Con ese acento argentino suyo. Y se fue. Se fue. El Señor me ayudó a darme cuenta, ¿no? De que ese día era la última ocasión que iba a tener para ver en esta tierra a Monseñor Juan Rodolfo Olaise, y pude darle ese abrazo filial de un hijo a un padre espiritual y despedirme de él. Y cuántas veces he dado gracias a Dios de haber tenido esa ocasión, de despedirme de un hombre de Dios como él. Era esatto, sapeva tutto, soprattutto la parte animica, indipendentemente della lingua, quello che il cuore dell'uomo aveva. Reagiva sempre con energia incontro all'ipocrisia, ovvero quando lo volevano ingannare, lui lo sapeva e come al diavolo li mandava via e non le dava importanza. Quello che lui diceva: chi è Padre Pio? Dite a tutti che è un povero frate che prega. Un povero frate che prega. Vuol dire che il suo onore era pregare sempre. E di fatto, quando era libero dei lavori, dei mestieri che doveva fare come confessore, se lo trovava con il rosario nelle mani e sempre recitandolo. Il Papa che più lo capiva, più lo voleva bene, da giovane, quando era sacerdote giovane, come vescovo, come cardinale e dopo come Papa è stato qua. Ma soprattutto ha sorpreso quando è venuto dopo morte alla cripta e dice che è rimasto 20 minuti toccando il marmo che stava sopra il corpo del Padre Pio.
cómo afrontó la muerte, ¿verdad? Como debemos afrontarla todos, ¿no? Como afrontó el Padre Pío, como al final un simple paso, ¿no? Bueno, simple que claro, lo vemos a ojos humanos y nos parece tremendo, lógicamente, ¿no? Pero la muerte, algo que tenemos seguro, es que vamos a pasar todos por ahí. Y el problema muchas veces, ¿no? De esta sociedad, de la historia en general de la humanidad, es que nos arraigamos tanto en lo material que creemos que nos va a dar la felicidad, ¿no? Todas las cosas materiales, todo tipo de lujos o lo que sea, ¿no? Caprichos, y nos olvidamos de para qué estamos aquí, de una pregunta simple pero al mismo tiempo tan compleja, ¿no? Porque demasiadas casualidades hay. Por ejemplo, hay personas que todavía, y a mí me sorprende, siguen creyendo que estamos aquí por azar, ¿no? Por simple azar. Y es que cuesta creer que es simplemente por eso y que no hay algo más, ¿no? O alguien, mejor dicho, Dios, un ser superior a nosotros que ha puesto todo esto en armonía, ¿no? Por ejemplo, basta con dar un paseo por la naturaleza y percatarte de que hay algo más, ¿no? Que simplemente el hecho de voy a disfrutar lo material porque es lo único que hay y cuando muera se acaba todo aquí. Entonces, esta gente que tiene esa visión, ¿no? Como el monseñor Rodolfo Laise, de la muerte, pues al final es una felicidad plena, ¿no? Una convicción firme en que te vas a encontrar al final con Dios para la eternidad. Entonces eso da mucha felicidad, mucha alegría, mucha paz, ¿no? Precisamente lo que tantas personas a lo largo de su vida intentan encontrar en lo material y que no lo encuentran muchas de ellas, y por eso precisamente hay tanta frustración, ¿verdad? También incluso entre los jóvenes. Monseñor Juan Rodolfo Laise, paisano del Papa Francisco, y además él estuvo en la ordenación episcopal de Bergoglio en su día. Es decir, hay una fotografía con motivo de uno de las visitas del Papa Francisco a San Giovanni Rotondo, donde se les ve fundirse en un abrazo a Monseñor Juan Rodolfo Laise y al Papa Francisco, ¿no? Porque aparte de tener en común su amor a Dios, pues los dos eran paisanos, eran argentinos. Y en este libro hablábamos antes de la fe, ¿no? De testigos directos del Padre Pío. Hay muchos milagros y hay personas que cuentan esos milagros a Paloma y ella los refleja fielmente por escrito al transcribir esas entrevistas, ¿no? Y son escalofriantes. Por ejemplo, hablamos de Gemma Di Giorgi, la niña que nació sin pupilas y a pesar de lo cual, gracias a la intercesión del Padre Pío, todavía ve, porque tuvo ocasión de entrevistarla Paloma para su libro Testigos Directos del Padre Pío, y es espeluznante. Al final te das cuenta, Borja, lo que hablábamos, insistiremos una y mil veces, en que todo es un problema de fe. Si tú crees en Dios, si tú crees que Dios es infinitamente poderoso, Dios es capaz de hacer todo, como lo hizo en los santos evangelios, ¿no? Ahí tenemos el Nuevo Testamento que está plagado de curaciones físicas y curaciones psíquicas y expulsión de espíritus malignos, de demonios, ¿no? Porque Jesucristo, no lo olvidemos, es también el primer exorcista de la historia. Efectivamente, ¿no? El demonio que tantas veces molesta, ¿no? Hablar de él. Muchas personas que creen que es un símbolo, ¿no? O algo metafórico, pero realmente cuando Jesús expulsaba a los demonios, no es algo metafórico, es algo real, ¿no? Y lo vemos ahora mismo aquí, por ejemplo, con el Padre Pío, ¿no? Esos ataques que recibía el demonio. Es decir, es igual que existe Dios, existe el demonio también, existe el mal, ¿no? En este mundo. Y es algo que también tenemos que no obsesionarnos, lógicamente, pero sí tener presente. ¿Y por qué no hablar de esto? Para informarnos, ¿no? Y para saber a lo que nos exponemos. El Monseñor Rodolfo Laise nos habla también de esos embates, de esas acometidas del maligno contra el Padre Pío con anécdotas concretas en el libro de Paloma, ¿no? O sea, es verdaderamente un ser preternatural que está ahí, que fue creado por Dios y que
y que existe, que no es, como tú dices, un símbolo, pese a que, bueno, haya personas que no crean en él o que digan, no, a mí no me hables de eso. Como decía el poeta francés Charles Baudelaire, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe, ¿no? Y ya lo creo que existe, que si no, que se lo digan al Padre Pío. Y esa frase de Haruki Murakami, ¿no? Cerrar los ojos no va a cambiar nada. Es decir, es al final ignorar algo, por mucho que lo ignores o intentes mirar por otro lado, no va a dejar de existir, no va a dejar de estar ahí presente, ¿no? Y esto es la figura del demonio. Es decir, hay que estar preparados, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Y luego también con esa esperanza, ¿verdad? Y tener muy claro, porque hay muchas personas que, claro, esto del demonio pues suscita mucho morbo, ¿no? Curiosidad, pero esto nos tiene que hacer ver que sin Dios, lógicamente, no vamos a poder hacer nada contra el demonio, pero con Dios lo podemos hacer todo. Y eso nos tiene que ratificar en la importancia de los sacramentos, ¿no? De la frecuencia de sacramentos, empezando por la confesión, siguiendo por la Eucaristía, ¿no? Llevar una vida pues de cara a Dios y no darle la espalda a Dios, ¿no? Volvamos, si te parece, Borja, a recoger a otro de esos cortes de la entrevista a Monseñor Juan Rodolfo Laise, volviendo a él. Tanti, quando c'erano momenti difficili non si nascondeva e lottava direttamente contro il diavolo. In difesa propria, bensì il diavolo, come lo confessava lui stesso, lo feriva profondamente e lo faceva piangere. Io ricordo 2 lettere dove il Padre Pio dice vattene Satana a gente, perché dice che il diavolo ha sempre fame della pace e la serenità del cuore umano e toglie la pace e la serenità per scoraggiare e dopo scoraggiare calpestare e buttarli via. Che in quelle circostanze, diceva il Padre Pio, bisogna dire vattene Satana, lasciami tranquillo e il demonio fuggirà nella misura della vostra fiducia. Ossia che lo diceva e certamente lui comandava al diavolo andatene via. Volvamos, si te parece, Borja, a recrearnos, ¿no? Realmente en esa curación prodigiosa que se produjo en la cripta del convento de Nuestra Señora de las Gracias, en San Giovanni Rotondo. Ese día inesperado en el que don Juan Rodolfo estaba recogido en oración y sintió esa mano enguantada, esa mano estigmatizada, cubierta por un mitón que calentaba su hombro y que le infundía esperanzas de seguir viviendo para contarlo. Esa voz rotunda del Padre Pío que le decía tranquilo que de esto no te vas a morir. Verdaderamente es una situación que, como es lógico, Juan Rodolfo Laise no olvidó jamás el resto de su vida y la tuvo grabada a fuego y a hierro en su memoria hasta su misma muerte. Eso no se olvida jamás. Y como este milagro que es, yo creo personalmente, tampoco sé, conozco cosas, ¿no? Pero tú más, del Padre Pío, pero es uno de los milagros más fuertes, ¿no? Yo creo, además, tú insistías en eso precisamente, en este libro de Testigos Directos del Padre Pío, no estamos oyendo algo, ¿no? De que a mí me han dicho de tal, no, son testigos, son personas que han tenido esas experiencias con el Padre Pío, o bien las han conocido en vida, o en el caso de Rodolfo Laise, pues han estado muy cerca, ¿no? Han tenido experiencias súper cercanas al Padre Pío. Y eso es precisamente, es decir, el Padre Pío pues era una persona que obraba milagros, ¿no? Que era Dios, mejor dicho, a través del Padre Pío. Eso es. Y el carisma brutal, ¿no? Que tenía, es decir, no sé, me viene a la mente ahora Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pero es que el Padre Pío en ese momento, y ahora también, ¿no? Pero en ese momento, en ese San Giovanni Rotondo, cuando vivía el Padre Pío ahí en ese convento recluido, que al principio era algo que, pues,
fuera del mundanal ruido, ¿no? Súper alejado. Nadie pensaba ir ahí, ¿no? Pero sin embargo, en el momento en el que el Padre Pío ya iba corriendo la voz, ¿no? de su santidad, incluso personas que venían de Estados Unidos en esa época ya, ¿no? Es decir, era un fenómeno absoluto. Tenía fama de santidad en vida, Eso es. lo que se llama así, ¿no? De hecho, de quien hablábamos hace un momento, que aceptó la renuncia que presentó Juan Rodolfo Laise al obispado de San Luis en Argentina, por razones de edad, 75 años, año 2001, Juan Pablo II estuvo allí, fue a visitar al Padre Pío en 1948, a San Giovanni Rotondo, por dos motivos principalmente. Él estaba estudiando entonces teología dogmática en el Angelicum en Roma y efectivamente oyó hablar del Padre Pío. Tenía fama de santidad. Y fue allí a confesarse con él y a asistir a su Santa Misa. Es impresionante porque en aquella ocasión el Padre Pío profetizó que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, entonces, sería papa. Y esto es algo que muy pocas personas saben, tienen constancia fehaciente, hay personas que lo niegan, pero ahí tenemos en Testigos Directos del Padre Pío el testimonio directo, valga la redundancia, de Juan Rodolfo Laise, que dice efectivamente que el Padre Pío, y él lo sabía, y yo lo he visto en un vídeo además, el Padre Pío profetizó que Karol Wojtyła sería Juan Pablo II, porque así lo contó Pia Forgione, la sobrina predilecta del Padre Pío. Increíble, son hechos que están ahí, ¿no? Que es historia ya y que realmente pues te ratifican en que Dios existe, ¿no? Al final, por mucho que no lo veamos o estemos muchas veces como vendados, ¿no? Que nos vendemos nosotros mismos los ojos. Pero es así, yo creo que eso nos lo demuestra el Padre Pío, son regalos de Dios, ¿no? Estas personas que aparecen, muy recientemente el caso de Carla Cutis, ¿no? Este beato, y es eso, ¿no? Es al final caricias de Dios, ¿no? Para darnos cuenta realmente de que está ahí. Estamos, queridos amigos, celebrando el cumpleaños del Padre Pío en la Tierra, hoy 25 de mayo de 1887, él vino al mundo en Pietrelcina, y celebramos también la 4ª edición que acaba de aparecer de Testigos Directos del Padre Pío, de este libro que es de lectura obligada, de referencia obligada. Y lo digo yo, ¿verdad, Borja?, con conocimiento de causa, que he devorado prácticamente toda la bibliografía del Padre Pío, empezando por la bibliografía que está en italiano, ¿no? Sí, sí. Que es impresionante, es una copiosísima bibliografía la que hay del Padre Pío. Y yo me pregunto a menudo, ¿qué nos diría el Padre Pío hoy a nosotros? ¿Qué nos dice? Al oído del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo estoy convencido de, una y otra vez me reafirmo, en que el Padre Pío nos dice, y hablo en presente a propósito, porque el Padre Pío está vivo, haré más ruido muerto que vivo, y él está más vivo que nunca, porque sigue queriendo salvar almas, era su verdadera obsesión. Estoy convencido, como digo, que el Padre Pío nos diría a todos y cada uno de los que estamos ahora reunidos, conectados en esta gran familia, pequeña, o más bien ya gran familia de Refugio Zabala, que hemos superado los 100.000 familiares ya, suscriptores en el canal. Y que aprovechamos también para dar las gracias a todos por el apoyo, ¿no?, incondicional, que llevamos un año y pico, más de un año y medio ya, yo creo, ¿no?, con esta labor que la verdad que, bueno, es nuestro único fin al final es ayudar, ¿no?, a las personas y ser ventana, ¿no?, ser como un altavoz de Dios, para tocar los corazones de esas personas que están sufriendo, que están pasando por momentos malos, y que, bueno, es al final Refugio Zabala una fuente, ¿no?, donde beber, pero ese agua realmente de Dios, ¿no?, que te sacia, no esas cosas materiales que pasan y que te dejan un profundo vacío. Así es, que me ha gustado mucho esa expresión que has acuñado, Borja, del altavoz de Dios. Somos el altavoz de Dios en medio de un mundo, ¿verdad?, que ha renegado de Cristo, en medio de un mundo que solo sabe difundir malas noticias. Pues aquí todos nuestros suscriptores encuentran un refugio
de paz y de esperanza. Hay muchísimas personas, y yo además me quiero dirigir a todos vosotros, amigos, es que lo digo con la mano en el corazón, no doy abasto de la cantidad de mensajes que recibo diarios vuestros. Me gustaría responderos a todos, pero os aprovecho ahora para responderos y deciros que estáis en nuestras oraciones, que todos los días en la Santa Misa yo personalmente encomiendo a todos los familiares del refugio Zabala. Personas que están sufriendo, personas que están enfermas, que nos dicen, ¿verdad, Borja?, que Refugio Zabala constituye para ellos un consuelo, que nos siguen, madres de familia, amas de casa, que están incluso preparando la comida y están con Refugio Zabala puesto, escuchando algunos de los testimonios de las personas de conversión a Dios. Y voy a entroncar, a enlazar con lo que comentaba, ¿no? ¿Qué nos diría, qué nos dice el Padre Pío hoy día a cada uno de nosotros? Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa olvidarnos de nosotros mismos para darnos a Dios y por amor a Dios a los demás. Vivir la caridad, que es la más grande de las virtudes, ¿no? Nos lo dice San Pablo en ese himno a la caridad, ¿no? Ya podéis tener de todo, seis muy buenos y tal, pero si no tenéis amor, si no tenéis caridad, no sirve de nada, ¿no? Y eso nos diría el Padre Pío, frecuentar los sacramentos. Frecuentar los sacramentos. Empezando por la confesión. Él, fíjate, Borja, que se calcula que confesó a más de 500.000 personas a lo largo de su vida. Y siguiendo por la Eucaristía. Con esos dos sacramentos, uno está blindado, y la ayuda, por supuesto, de ese arma más poderosa que la bomba atómica, que es el Santo Rosario, el arma, como lo llamaba el Padre Pío. Uno tiene ese pertrecho que necesita, esa coraza, ese escudo, para mantenerse a salvo de las acometidas del maligno. Pues sí, es la esperanza que nos queda, ¿verdad? El agarrarnos a eso, ¿no? A esas armas, el Santo Rosario, los sacramentos, y es la única manera, ¿no? Recordaba que, al hilo de lo que has dicho, ¿no?, de tantos comentarios que hemos recibido de familiares del refugio, el testimonio, ¿no?, en particular de una, no voy a decir el nombre lógicamente, de una persona, madre de familia, que se nos acercó aquel día en la proyección especial, ¿no?, del Cielo no puede esperar, donde anunciamos la gran noticia de la segunda parte de la película de Carlo Acutis. Se nos acercó una familia que venía desde lejos, además, y que estaba pasando algo mal por sus hijos que estaban enfermos. Desde lejos, desde más de 600 kilómetros de Madrid. Sí, increíble, sí, es algo heroico, ¿no? Y esta familia lo estaba pasando muy mal, estaba en un momento ya muy delicado porque sus hijos estaban enfermos. Le mandamos un abrazo enorme, uno de sus hijos operado a corazón abierto, el otro con ataques epilépticos, en fin. Un drama que... Es un drama humano que ellos sabían verdaderamente, los padres. A mí yo me sobrecogía, ¿no? Porque yo decía, Borja, no tengo ningún derecho a quejarme. O sea, realmente, cuánto sufrimiento hay, ¿no? Y qué fe las de estas personas que vienen desde 600 kilómetros de distancia hasta Madrid para ver la película El cielo no puede esperar. Y están expectantes ante ese anuncio que hace Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, que es la próxima película El latido del cielo. Qué gran lección. Pues sí, esta familia, claro, nos dijo, y nos quedamos perplejos, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes, es verdad. Y nos dijo que en medio, ¿no?, de esa vorágine, de ese sufrimiento, de esa agonía que estaban pasando, pues haber dado con los vídeos, testimonios de personas que hablan aquí a corazón abierto, nunca mejor dicho, que acabas de comentar eso, de personas que pasan por Refugio Zabala, a raíz de eso, haberlo visto, pues a ellos les ha cambiado la vida, ¿no? En el sentido de que, valga la redundancia, le han dado sentido al sufrimiento, ¿no? A ese sufrimiento. Que al final es un sentido purificador y que si realmente, pues no hay que echarle la culpa a Dios, ¿no? Porque todos vamos a sufrir, seamos creyentes o no, pero que también tenemos que verlo, ¿no?, con esa visión de que es una oportunidad para nosotros, para aprovecharlo, ¿no?, y realmente purificar nuestros pecados, nuestras miserias. Y otra cosa, ¿no?, cuando tú dejas de ver tu ombligo, ¿no?, propio, reparas en que hay más personas alrededor que están sufriendo más que tú, que muchas veces nuestros problemas parecen los más graves. Y a mí, personalmente, decir que el testimonio de esta familia pues me quitó esa venda, ¿no?, de los ojos,
aunque sea a lo mejor por un momento, luego volvería a caer, ¿no? Una y otra vez en mirarme a mí mismo, pero a reparar, ¿no? En ese sufrimiento de las personas, a valorar también la vida que tenemos y luego también a seguir adelante con este canal que es obra de Dios. No somos nosotros, lógicamente, los que estamos aquí, somos instrumentos como todos. Para la mayor gloria de Dios. Eso es. Que quede totalmente claro. Es decir, el objetivo único de este canal es evangelizar, llevar el consuelo, la esperanza y el amor de Dios a muchísimas personas que están sedientas de eso. Y aprovechamos en ese sentido, amigos, para animaros a que difundáis Refugio Zabala, a que paséis el enlace, a que la compartáis con vuestros grupos de WhatsApp, con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestras parroquias, para que cada vez más personas vayan participando de estos programas especiales, por ejemplo, este que estamos ahora del Padre Pío, en su 136 cumpleaños, y de tantos y tantos testimonios relacionados con Medjugorje, con Fátima, en fin, con tantos lugares de apariciones marianas, conversiones, a fin de cuentas, que son los grandes milagros del alma, que los compartáis con los grupos de WhatsApp, con familiares, con todos vuestros amigos, que hagáis partícipes de lo bueno, ¿verdad?, de este oasis que es Refugio Zabala en esta sociedad que ha renegado de Cristo. Yo creo, Borja, que podemos despedir el programa, si te parece, con otro corte de esa entrevista a Monseñor Juan Rodolfo Laise, que es pues el hilo conductor, ¿no?, que nos ha servido para celebrar este 136 cumpleaños del Padre Pío. Así que, si os parece, queridos amigos, os dejamos con otro corte de esta entrevista inédita, jamás emitida, que le hicimos a Juan Rodolfo Laise, un hombre de Dios, donde los haya. Y deciros, queridos amigos y familiares del refugio, que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otro testimonio maravilloso. Que Dios os bendiga a todos. E tutto alla notte, alla mezzanotte. Hanno aperto il pavimento, hanno aperto la copertina che aveva la casetta dove stava il suo corpo e lo hanno lasciato 2 mesi in una stanza che è vicina e hanno fatto un studio profondo e hanno scoperto che certamente erano le piaghe. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.